Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Faro Social. Mi nombre es Ana Lucía, soy trabajadora social y he decidido crear este canal porque considero que un ciudadano bien informado que conozca acerca de todos los programas, de todas las ayudas que ofrece el gobierno nacional, es un ciudadano que va a tener más oportunidades, más posibilidades de acceder oportunamente a dichos beneficios. El día de hoy quiero que hablemos un poco acerca del Sisbén, de este nuevo Sisbén que en este momento está generando tantas inquietudes en todos los ciudadanos. Estamos escuchando a través de los medios, a través de la prensa, del internet, que el Sisbén está cambiando, que el Sisbén se ha modernizado y ahora nos hablan de un Sisbén 4. Quiero que revisemos un poco acerca del tema, que aclaremos algunas inquietudes, porque esto les va a permitir a todos ustedes acceder de manera más oportuna a todos los beneficios que ofrecen los diferentes programas del gobierno. Primero que todo, quiero contarles un poquito acerca de estos cambios. Desde el año 2016 se empezó a implementar la nueva encuesta en los diferentes hogares del país. A la fecha, según estadísticas, hay encuestados más de 24 millones de colombianos. Este Sisbén 4 es una metodología considerada por el gobierno como más moderna, más actualizada y que va a permitir focalizar muchísimo más los programas sociales del Estado, porque van a llegar de manera más oportuna. Es una encuesta que se va a realizar de manera digital, por lo tanto el almacenamiento y el análisis de la información va a ser muchísimo más rápida. Hablan de que se va a demorar apenas 6 días en sistematizar la información, cuando antes con la encuesta anterior, que era en papel, se demoraba hasta 30 días en ser actualizado. Por eso nos plantean que el Sisbén avanza, que es una puesta en marcha y una gran apuesta del gobierno, porque permite, como les digo, utilizar herramientas digitales para encuestar a los hogares, o sea que ya le decimos adiós al lápiz y al papel, porque permite sectorizar, identificar de manera más sectorizada esos puntos del país donde está más focalizada la pobreza. Y esto le va a permitir al gobierno nacional generar unos mapas, digámoslo así, de identificación de pobreza muchísimo más específicos. También nos plantean que es un Sisbén mucho más actualizado, porque pone al día una base de datos que no se actualizaba desde el año 2011. Es decir, que para aquellos hogares cuya situación se había desmejorado desde el año 2011 hasta hoy, esa información no se conocía por parte del Estado, ¿sí? Como les decía, es más actualizado porque tiene en cuenta la pobreza por departamentos. No podemos comparar un departamento como La Guajira, por ejemplo, con un departamento como Cundinamarca. Hay diferencias muy grandes que no quedaban plasmadas en su totalidad en la anterior encuesta, en el Sisbén 3. ¿Sí? Y algo muy importante que quiero que lo tengan muy presente de aquí en adelante es que este Sisbén 4, además de la calidad de vida, también tiene en cuenta la capacidad de generar ingresos en los hogares. Es decir, así 2 hogares tengan la misma nevera, el mismo televisor, la misma estufa, también se va a tener en cuenta la capacidad que cada uno de los hogares tiene para generar ingresos. Es decir, si en un hogar vive 2 jóvenes que ya son de 18 o 20 años, han terminado su bachillerato y ya tienen, por ejemplo, un estudio técnico, se considera que ese hogar tiene mayor capacidad para generar ingresos que si fuera un hogar donde fuera una madre cabeza de hogar con 2 niños pequeños que aún no han terminado sus estudios. Esas diferencias generan clasificaciones diferentes y ese es un cambio muy grande que tiene este nuevo Sisbén. Para empezar, quiero que revisemos un poco y hagamos memoria de qué es el Sisbén, porque aunque llevamos desde el año 1995-96 hablando de Sisbén en Colombia, aún hay confusión en algunos aspectos. ¿Qué es el Sisbén? Quiero mostrarles esta diapositiva para que, de una manera un poco más gráfica, lo podamos revisar. El Sisbén
es una encuesta, es una forma de medir las condiciones o de conocer las condiciones socioeconómicas de los hogares. Es un instrumento, es una herramienta, es un sistema. Por eso sus siglas SIS de sistema y BEN de beneficiarios. Es un sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales. Pero también es importante saber que no es el SISBEN, porque tendemos a confundirnos. El SISBEN no es en sí mismo un sistema de salud. Es decir, si usted se acerca a una oficina del SISBEN, no puede pedir que lo atiendan, que lo afilien al sistema de salud. Allí le van a decir que se dirija de acuerdo al puntaje, como era antes. Ya les voy a explicar que eso también cambió, pero de acuerdo a su puntaje, o en este caso a su clasificación, le van a decir: usted tiene derecho a un régimen subsidiado, diríjase a la entidad prestadora del servicio de salud para que le haga su afiliación. El SISBEN tampoco son subsidios. En sí mismo no entrega dinero, no le da a usted una casa, no le da a usted una beca. El SISBEN no son auxilios ni para primera infancia ni una ayuda para las personas de la tercera edad. Entonces, ¿qué es? Como les decía, es un sistema de información que ordena a la población por su calidad de vida, del más humilde al más próspero. Eso es algo que vamos a ir viendo a medida que vayamos resolviendo como todas estas inquietudes. ¿Por qué se actualizó el SISBEN? Esa es una pregunta que se hacen muchas personas. El gobierno ha considerado que las condiciones de vida de las personas han cambiado en el tiempo. Como les decía, no se actualizaba desde el año 2011. Y cada día los programas sociales como Ingreso Solidario, Familias en Acción, Colombia Mayor o Adulto Mayor, como lo conocemos la mayoría, requieren que la información sea más confiable y actualizada para poder priorizar las ayudas, ¿sí? Entonces, como nos muestran acá, el 74% del registro de los hogares no se actualizaba desde el 2011. Había una información que era prácticamente obsoleta. Pero, ¿qué beneficios trae este nuevo SISBEN? ¿Qué nos ofrece? ¿Por qué el gobierno está tan entusiasmado en que este programa va a ser más efectivo? Primero que todo, el SISBEN 4 permite ubicar fácilmente a los hogares encuestados, lo cual, como les decía al principio, va a permitir avanzar en la construcción de mapas de pobreza por municipios para ubicar más fácilmente a los hogares que requieran atención. ¿Sí? Quiero mostrarles un poquito acá para que, digamos, lo analicemos de una manera muchísimo más específica acerca de los beneficios del SISBEN. El gobierno nacional, primero que todo, nos plantea que el SISBEN, o considera este SISBEN como un sistema muchísimo más justo. Porque el SISBEN actual, el SISBEN 3, se considera pues que no, digamos, es una encuesta muy corta, es una encuesta muy básica, que se enfoca prácticamente en condiciones de vida, cómo está la vivienda, en qué material está construida, qué electrodomésticos tiene, pero no va más allá, no hace un énfasis mayor o no reconoce la realidad de la pobreza en el territorio, ¿sí? Y para todo el territorio nacional hace la misma clasificación. Distingue 14 ciudades grandes, el resto de zonas urbanas, que serían en este caso municipios intermedios, y la zona rural, no más. Mientras que el nuevo SISBEN tendrá en cuenta la realidad de la pobreza en cada departamento. Hay una diferenciación más específica y se considera que eso va a permitir focalizar muchísimo más la pobreza. También se considera un SISBEN más justo porque el sistema actual califica a las personas únicamente por su estándar de vida. Como les decía, si tiene nevera, si tiene estufa, si tiene televisor, si la pared está en ladrillo, si el techo es en plancha,
o losa, como lo denominan en algunas regiones del país, pero no tiene en cuenta el ingreso, solo mira el entorno donde vive. Mientras que el nuevo Sisbén se enfoca en los ingresos del hogar, los va a tener en cuenta. Bueno, aquí quiero hacerles también unas recomendaciones muy importantes, hablando pues de qué ofrece, digamos, qué beneficios trae el nuevo Sisbén. Esto es considerado, es un beneficio, pero también es algo que quiero que ustedes tengan muy en cuenta al momento de responder la encuesta. Es algo que debemos tener en cuenta todos. Por ser un sistema más moderno, digital, digamos que es muchísimo más ágil, eso también permite que se puedan detectar trampas de una manera muchísimo más efectiva. Porque en el Sisbén anterior se hacían cruces de información únicamente con dos bases de datos, la del FOSIGA y la de la UGPP. Mientras que en el nuevo Sisbén se tiene la posibilidad de hacer cruces de información con 24 bases de datos del Estado, al fin o con el objetivo de detectar trampas. ¿Esto qué nos está diciendo? Que esa encuesta, que algunos ya la han diligenciado, otros la van a diligenciar, es una encuesta que debe ser diligenciada de una manera muy consciente, muy clara, muy enfocada realmente en las condiciones del hogar, tanto las condiciones económicas como la composición del hogar, porque va a ser mucho más fácil que detecten información errada o información fraudulenta. ¿Ya? En el Sisbén 3, en este Sisbén que ya digamos que queda desactualizado, no había consecuencias frente a las denuncias ciudadanas y de las entidades contra las personas que hacían trampa al Sisbén. Usted podía denunciar la trampa, pero no pasaba de allí. Mientras que con este nuevo Sisbén, al hacerse tantos cruces con 24 bases de datos, va a ser más posible actualizar y depurar la información en un tiempo oportuno. Y quienes hagan trampa tendrán sanciones reales, es decir, pueden quedar excluidos de todos los beneficios e inclusive podrán tener implicaciones jurídicas, ¿sí? ¿Cuál es la invitación en este caso? Es a que no les dé miedo decir la verdad. Yo sé que muchas veces una encuesta tan grande, yo próximamente voy a subir un video donde analizamos las dos encuestas, la que era del Sisbén 3 y la encuesta que están aplicando ahora. Yo sé que son muchas preguntas, yo sé que son preguntas que pueden generar confusión, pero lo importante es que ustedes sean muy conscientes de lo que están respondiendo y si tienen dudas, no duden en parar un momento y pedir que se les aclare la información para poder responder adecuadamente, ¿ya? Por eso, una de las invitaciones que nos hace el Sisbén a nivel nacional es no tener miedo a decir la verdad, ¿ya? En el Sisbén, muchas personas tienden a no actualizar su información porque sienten miedo de perder sus beneficios. En este caso, con este nuevo Sisbén, la permanencia en los programas será por un periodo fijo. Aún así, el puntaje del Sisbén cambie, siempre y cuando no hayas mentido. Entonces, la invitación es a eso, a decir la verdad en la encuesta. Bueno, he venido hablándoles a lo largo del video acerca de los cambios y los cambios y los cambios, pero creo que donde más se va a sentir estos cambios es en la nueva clasificación. Aquí quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den clic a la campanita para que puedan recibir más notificaciones de nuevos videos y para que puedan seguir informándose y enterándose oportunamente. Voy a estarles subiendo unos videos explicando un poco más acerca de la clasificación del Sisbén, de la cual les voy a hablar ahorita. Y es que con el nuevo Sisbén se pasa de una clasificación por números a una clasificación por grupos, denominados o descritos por letras. ¿Qué nos dice el Gobierno Nacional? Que esto se hizo para simplificar el sistema de información
y avanzar a una clasificación por grupos que tiene una relación más directa con la forma como se mide la pobreza en Colombia. Es decir, la pobreza en Colombia no se medía de 0 a 100, mientras que el Sisbén sí, lo que hicieron fue unificar y medir el Sisbén tal como se mide la pobreza, ¿sí? Quiero mostrarles aquí para que veamos esta nueva clasificación. Miren, esta es la nueva clasificación del Sisbén. De ahora en adelante, desde el 5 de marzo del año 2021 en adelante, esta va a ser la nueva clasificación. Y todos vamos a tener que tener esta clasificación. Los que ya hicieron la encuesta ya la tienen y la pueden consultar en las páginas. También les voy a dejar un video sobre cómo hacer estas consultas. Los que no la tienen, es hora de actualizar su Sisbén para que la tengan. ¿Cómo es esta nueva clasificación? Son 4 grupos: grupo A, grupo B, grupo C y grupo D, ¿sí? Cada uno ubica a las personas según su capacidad para generar ingreso y según sus condiciones de vida. El grupo A es el grupo considerado como población en pobreza extrema. El grupo B, población con pobreza moderada. El grupo C, población vulnerable. Y el grupo D, población no pobre, no vulnerable, o como en pocas palabras, que no necesita ninguno de los programas del gobierno. Pero dentro de cada grupo van a haber subgrupos, es decir, dentro del grupo A, considerado como población de pobreza extrema, hay una clasificación por subgrupos que va de A1 a A5, es decir, A1, A2, A3, A4 y A5. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de esta clasificación, A1 sería el grupo que está en la absoluta pobreza, es decir, un estrato 1 o una zona absolutamente vulnerable, un asentamiento como los que denominamos invasión. Mientras que A5, aunque está dentro de la pobreza extrema, es un hogar que al menos tiene unas mínimas condiciones para de ingreso de recursos. Por ejemplo, una persona que al menos trabaja como vendedor ambulante o como reciclador y recoge una mínima cantidad de dinero. Y aunque los dos grupos los dos subgrupos están dentro de la misma clasificación, hay diferencias, ¿sí? Quiero mostrarles aquí para que lo analicemos con un poquito más de detalle también desde otra perspectiva. Miren, en el grupo A, que va de A1 a A5 de pobreza extrema, comprende a hogares en situación de pobreza extrema. En este grupo los hogares estarán clasificados en 5 subgrupos, desde A1 hasta A5. En el grupo B, que están los hogares que tienen una pobreza moderada, corresponde a hogares en condición de pobreza moderada dentro del cual se identifican 7 subgrupos que van desde el subgrupo B1 hasta el B7. El grupo C, que corresponde a hogares en condición de vulnerabilidad, este grupo tendrá 18 subgrupos que van desde el C1 hasta el C18. Este grupo, el grupo C, es un grupo en el que están clasificados los hogares que están en riesgo de caer en la pobreza. Por eso son denominados hogares vulnerables, porque hay una alta probabilidad, un alto riesgo de que caigan en la pobreza. Y el grupo D es el grupo considerado como que ni es pobre ni es vulnerable y tiene una clasificación en 21 subgrupos. Va desde el grupo D1 hasta el grupo D21, ¿sí? Esta es la clasificación que nos presenta el nuevo Sisbén 4. Como ven, es muy importante que ustedes lo conozcan porque de ahora en adelante, cuando se consulten los que ya hicieron la encuesta, van a encontrar esta clasificación. Y los que no la han hecho, es importante que la hagan porque ya programas vigentes, como en este momento el ingreso solidario, están consultando esta base de datos y están priorizando en muchos de los casos a las personas que ya están clasificadas de esta manera, porque se considera que es una información más veraz, más verídica,
más reciente, ¿sí? De igual manera, los que todavía tienen la clasificación anterior por números no quedan excluidos de los programas, por supuesto que siguen siendo beneficiarios, pero el gobierno nacional se ha planteado una meta de 2 años para, digamos, que toda la población colombiana esté clasificada dentro de este nuevo SISBEN. Aquí les tengo, por ejemplo, esta es la página del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud se plantea precisamente esa meta. El Ministerio dice, se promoverá para que las entidades territoriales, quienes son las responsables de aplicar la encuesta del SISBEN en un periodo de 2 años, encuesten a aquellas personas que no tienen el SISBEN 4. Como ven, ya la meta está planteada. Yo les recomiendo que no lo dejen para última hora, que se acerquen a las entidades encargadas de actualizar la encuesta en cada uno de sus municipios y que soliciten la actualización de la encuesta para que tengan la posibilidad de acceder a todos esos beneficios. De igual manera les estaré subiendo nuevos videos, les estaré compartiendo la información que se actualice por parte del Gobierno Nacional. Los invito a suscribirse a mi canal, los invito a darle clic a la campanita, los invito a compartir este video. Si tienen preguntas, inquietudes, comentarios, los pueden dejar. Las estaré respondiendo. Y bueno, gracias por acompañarme, gracias por recibir esta información. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que Faro Social está aquí para acompañarlos y para que cada día aprendamos más acerca de los programas y las ayudas sociales que nos ofrece el Gobierno Nacional en Colombia. Hasta la próxima.